Cuentos, historias breves de un futuro para nada lejano. Novela, una cabeza se abre arriba del papel. Novela, una charla que es confesión, metáfora y desafío. Poesía, mirar el mundo arder y escribir para contarlo. Cuentos, cuadros para reírse del sentido común. Novela, dos niños sobreviven tras la desaparición de sus padres. Novela, una oda a las lenguas, la naturaleza y la historia. Estas fueron mis lecturas del mes de junio de 2024. Por lo menos si me caigo voy a quedar grabada. Momento Feria del Libro de Buenos Aires y me acerco al stand donde estaba Compañía Naviera Ilimitada y Andrés, el editor, me dice: Ceci, este libro me parece que va para tus lecturas. Otras formas de ser humano. Libro de cuentos, antología de autores iberoamericanos sobre ciencia y tecnología, ciencia ficción y tecnología. Hubo un concurso de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tomó cuentos justamente de ciencia ficción y tecnología para ver cómo la literatura está hablando de estos temas hoy en América Latina. Esto incluye a Brasil, por eso es iberoamericanos, y también en España. Toda esta introducción para decir que cuando Andrés me lo ofreció, les aseguro que yo dije: ay no, por favor, Black Mirror, no estoy para esto, distopías, no, es como que mi ánimo hay que cuidarlo. Y sin embargo, lo empecé porque Andrés me dijo: no te preocupes que no va por ahí. Y en este libro me encontré con 10 relatos que me llevaron a pensar en el futuro, en un futuro no tan lejano, los avances tecnológicos, los robots, los softwares, las inteligencias artificiales, en distintos contextos. Hay un momento donde estamos en la estación espacial, hay un momento donde estamos en una fábrica, hay un momento donde estamos en una especie de departamento de Recoleta. Cada uno de estos cuentos nos van involucrando en historias donde la tecnología hace foco en las personas, increíblemente, porque más allá de la tecnología, las personas que la usamos seguimos siendo seres humanos. Por eso, Otras formas de ser humano habla de estos temas y nos permite además debatirlos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nosotros mismos atravesados por la tecnología? Me gustó muchísimo, hay algunos cuentos que me gustaron más que otros, por supuesto, porque así funcionan también las antologías, y les recomiendo para tener en la biblioteca y decir, tomo un cuento, otro momento, otro cuento, que no es la forma que lo leí yo lo leí todo junto y de hecho les grabé para los audiolibros de Por qué leer, Telma 2.0 de la marplatense Emilia Vidal, que me encantó y es para leer, releer, releer, y en cada relectura aparecen nuevos detallitos. Bueno, hermoso libro. Muchas gracias. ¡Qué servicio! ¿Qué onda sus cabezas, sus pensamientos, sus elucubraciones, sus mentes? ¿Están como para entrar a la mente de una persona puesta sobre el papel? Bueno, eso es Mugre o Mil formas de estrellarme de Gabriela Radice. Ella es locutora, es argentina, y la editorial Hormigas Negras, a través de su editora Andrea Álvarez Mujica, lo mismo que me pasó con el libro anterior, son esos libros que cuando el editor te conoce es un privilegio, porque Ceci, me parece que este es para vos. ¿Cómo lo saben? ¿Qué dije yo para que lo sepan? No lo sé, pero la realidad es que efectivamente este libro fue para mí. En esta novela, la protagonista, que se llama Paula, nos abre la cabeza porque ella vuelca su cabeza en un papel. Es una directora de cine, estudiante de cine, se recibió de cine, trabaja en una productora, pero lo importante acá es que tenemos acceso a sus pensamientos constantes, a la estructura de sus pensamientos, y ninguna cabeza es ordenada, es siempre caótica. Yo estoy hablando con ustedes, grabando esto y pensando que, no sé, pasó una ambulancia y si ese sonido está entrando en el audio, y también que mi papá me acaba de mandar un mensaje y lo vi que hizo titilar ahí el teléfono, y todo eso está pasando al mismo tiempo. Gabriela tiene la capacidad de, a través de su personaje Paula, ponernos en ese lugar, y es por momentos desordenado, pero insisto, como toda
cabeza. Así nos enteramos cómo fue el pasado de Paula, cómo está siendo su presente, por qué le cuesta tanto vincularse, por qué decide no tener por este momento algún vínculo sexoafectivo, o sí, pero tiene miedos. Todas esas cosas van quedando plasmadas en una mente, insisto, desordenada en cuanto a los tiempos, porque la cabeza no tiene reloj. Por momentos ella se mira desde afuera. ¿Vieron cuando en la película, bueno, no me voy a acordar, pero por suerte Luz es directora de cine y nos va a poner en la pantalla el póster de la película? Hay una película donde Cameron Díaz trabaja de hacer trailers de películas y todo el tiempo en su vida está armando como si fuera el tráiler de la escena que está pasando en ese momento. Esto un poco le pasa a este personaje. Ella se mira como desde afuera y tiene la capacidad de pensarse como el personaje de la película y contar la acción de sí misma como si fuera un personaje. Todo esto está pasando al mismo tiempo. Entonces, ¿de qué se trata la novela? ¿Qué argumento tiene? Y es la mente de una persona contándonos todo lo que le pasa en su mientras tanto. Y otra cosa muy interesante de este libro, porque Gabriela trabaja en el ámbito de la cultura, entonces sabe mucho de cine, sabe mucho de música, sabe mucho de películas, sabe mucho de literatura. La cabeza de este personaje no solo está estructurado como una persona del cine, sino que está estructurado como una persona que escuchó mucha música. Sus pensamientos están encofrados en letras de canciones, tanto en español o en inglés. Entonces, de alguna manera, leer este libro es también entrar en una playlist que, si van hacia el final de todo, tienen el QR a donde acceden a la playlist que armó Gabriela con todas las canciones del libro, porque su personaje está pensando y se le ocurre exactamente que hay un verso de una canción que encaja con lo que a ella le está pasando. Un hermoso libro, raro, es algo de literatura que por ahí nunca han leído antes, pero súper recomendable. ¿Me dijeron que querían un libro raro? No, no me lo dijeron, pero yo igual leí uno de los libros más raros y difíciles del último tiempo, que es La creación de Eva, de Federico Jammer. Primero que la tapa es increíblemente bella. Odelia siempre tiene estos lujos, estas tapas que nos sorprenden, en este caso con sus colores, sus ribetes dorados, más literal imposible. Y esta es una novela que reedita Odelia, que amplía, es una versión, una edición ampliada de una novela que Federico Jammer ya había publicado, La creación de Eva, en Tusquets en el año 2018. Acá tenemos una conversación. Una chica trans va a confesarse a la iglesia con un sacerdote en el típico confesionario antiguo, del típico que está el padre adentro de la casita de madera y la persona arrodillada y casi que no se ven porque hay como toda una textura que impide que la visión sea directa. Y les voy a leer porque empieza de una manera que si yo lo cuento no tiene sentido. No les voy a leer el principio, un pedacito de acá. Como usted pida entonces, Milbergen toma el pelleja que le cubre desde arriba con la deda pulgar y la deda índice. El libro es un juego con el lenguaje. La chica trans habla en femenino, en todas las palabras para referirse a sí misma, pero también para cambiar todas las palabras que terminan con O. Dios es días, un rato es un rata. Ella cambia todo. No habla con masculinos. Entonces, ¿qué nos quiere decir este libro? Nos quiere hablar de la metáfora del juego del lenguaje. ¿Qué podemos transformar desde nuestro lenguaje? ¿Cómo nos podemos percibir de la forma en la que hablamos? Pero también es una burla a aquellos, es poner un poco el dedo en la llaga de aquellas personas que dicen que hay que usar el lenguaje, como lo dice la Real Academia Española, que tienen un punto, porque esa es la forma, las reglas. Pero ¿qué pasa cuando rompemos las reglas? Tanto desde el género, nazco con un cuerpo, pero lo transformo en otro género, y también con el lenguaje. Se habla de una manera y yo quiero hablar de otra. ¿Y qué? ¿Qué tiene el mundo para decirme de esto? Entonces, el libro está estructurado en 3 partes: confesión, arrepentimiento y penitencia. Todo es un diálogo, no hay en ningún momento una narración, no aparece un narrador que nos dice ahora hay esto, abren la puerta, cierran, sino que toda la acción está contada por medio de diálogos. En la primera parte, la única que habla es Maruja, que es esta chica trans que está muy apurada por confesarle algo al sacerdote, pero el sacerdote, en este lugar de autoridad moral de la vida, no la deja continuar porque todo el tiempo la está interrumpiendo. Y hay algo que es muy, hablando sexualmente explícito,
este libro y al sacerdote un poco le da curiosidad, porque ella viene a hablarle de una pareja que tuvo, la pareja era el doctor Milbergen, y el cura, ¿y cómo estaban juntos? ¿Y qué hacían? No, pero eso está muy mal, pero ¿cómo lo hacían? Como que hay un poco de deseo reprimido, curiosidad, juzgamiento, porque él no se olviden que es la autoridad moral, y de todo eso nos permite hablar este libro. ¿Qué me pasó? Lo leí al principio diciendo, no voy a poder con esto porque realmente es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, porque habla realmente raro, pero dije, voy a hacer el esfuerzo que implica leer este libro, y enseguida me acostumbré. O sea que la pregunta es si nosotros podemos hacernos entender, aunque no usemos el lenguaje perfectamente y no seamos lo que el mundo espera de nosotros, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el límite? Eso me gustó mucho como juego. Después el libro se hace un poco largo a mi modo de ver, y creo que en este plan de la conversación perdía un poco la intensidad. Yo buscaba que avanzara porque ya de por sí se me hacía lento por la forma en la que usa el lenguaje. Bueno, el hecho de que además fuera un poco lenta en esa conversación, sobre todo para la última parte, cuando ya este misterio de por qué ella está apurada está resuelto, entonces se me hacía un poquito más lento. De todas maneras, como ejercicio es espectacular. No quiero volver a dejar pasar la advertencia de que es muy, muy explícito el goce sexual, y es literal son literales un montón de escenas de sexo, y esto por ahí a algunas personas les choca, o si ustedes piensan, no, lo voy a llevar a la escuela para hablar con los chicos sobre... Y en la escuela no sería tal vez tan el ámbito, pero sí en la casa, o sí, cada uno sabrá en qué lugar y en qué momento se acerca a este libro que genera todo esto. Leí a Gabriela Cabezón Cámara. Sí, quiero un mate. Pero antes de pasar a Gabriela Cabezón Cámara, bueno, voy a ordenar un poco. Gracias por el mate y por estar del otro lado, porque este trabajo que hace Por qué leer se puede llevar adelante gracias a todas las personas que participan, que son parte, que tienen la generosidad, la apertura de estar junto al equipo de Por qué leer, ser parte del equipo de Por qué leer y hacer que este proyecto crezca cada vez más, se vea más lindo, se sienta interesante, tenga la gente ganas de venir a ver lo que hago, y todo se puede hacer gracias a las personas que lo patrocinan, que deciden apostar por qué leer y poner su granito de arena económico todos los meses. Así que muchas gracias. Tienen el QR en la pantalla si se quieren acercar a la página de patrocinadores y así conocer que después de cada aporte puede haber para ustedes también una recompensa. Ojalá se sumen porque de verdad ayuda un montón, y si no pueden porque es la circunstancia o no quieren, compartiendo, dándole like, suscribiéndose y comentando, pueden también ayudar un montón. Se me durmió la pierna. A Gaby Cabezón Cámara la voy a dejar para el final. Discúlpenme, pero lo acabo de decidir. Voy a pasar a hablarles de este libro precioso de poesía. Bueno, Martu Cruz, escribió Cuando se incendia mi casa, editada por Elemento Disruptivo. Es difícil para mí reseñar un libro de poesía. Todavía me cuesta, porque trato de buscarle la clave, digo, bueno, a ver en dónde anduvo el yo poético de este libro. Y me cuesta porque no lo hago frecuentemente. Entonces voy a exponerme a hacerlo cada vez más seguido. A Martu Cruz la pude conocer personalmente el año pasado, viajamos juntas a Azul, provincia de Buenos Aires, para la Feria del Libro de Azul. Y bueno, tuve la suerte de que me regalara su libro y dije, voy a leerlo ahora. Y Cuando se incendia mi casa es un libro de esos que se pueden leer rápidamente porque es muy finito, muy chiquito. Los poemas en sí suelen ser bastante cortos, pero es así de profundo. Que se corte la luz de una vez para que la oscuridad no sea mía. Acá hay un derrumbe. Es un libro de derrumbes. Es un libro de ver cómo lo construido, una casa, se incendia. No literalmente. O sí literalmente. Es ¿qué hacemos cuando algo está desarmado? Nosotros estamos desarmados, compartimos ese desarme, esa desestructura con las personas que están a nuestro alrededor. Y siempre, ¿cuál es el mensaje? Bueno, dale. Bueno, dale, ya vas a salir adelante. Bueno, a ver si te buscas alguna cosita para arriba el ánimo. Y Martu, en este libro, y me iba a confundir, iba a decir Martu tal cosa, y en verdad es su yo poético, no puede o no pretende estar buscándole la solución. Está habitando la debacle, el post-desastre, el veo que se derrumba y lo tengo que soportar.
estoy bancándomelo. Entonces se vuelve muy sentido porque es muy profundo ese contacto, lo que ella ve, lo que ella siente, lo que está pasando a su alrededor, y al mismo tiempo es poético porque hay una manera de habitar ese caos o esas consecuencias de un caos fuerte que es bello. Es estéticamente bello hablando de literatura, ¿no? Martu es muy talentosa, elige las palabras, que son palabras comunes, ponerlas en un lugar que las vuelve punzantes, es filosa, para nada pacata, en el sentido de la estructura, voy a hablar con palabras todas perfectas, sino que va a lo común de todos los días, que te puede pasar a vos, que me puede pasar a mí, que le puede pasar a ella, y nos genera sensaciones hermosas. No tengo mucho más para agregar. Ojalá que lo lean, ojalá que se acerquen a la poesía de Martu. ¿La leíste? No la quiero leer. ¡Vamos, todavía! ¡Lo logramos! Bueno, decí un número, Lucía. 19. A ver, 19. Te leo un pedacito porque este quedó largo. Vuelve el momento en que nos conocimos. Yo me tiraba en las baldosas de tu patio, vos cortabas la maleza con las manos para que crecieran más cómodos unos jazmines negros. Te miraba entre el barro. El sol tibio acariciaba la espalda, pero los lunares y el pasto se borraban cuando comenzaba a llorar por la maleza. ¿Desmayada? Perfecto. Aplaudió, pero es muy cuidadosa con el sonido, entonces no se escucha. Es duro, fuerte leer poesía. Lean poesía que siempre llega. Hablando de lean poesía y preguntándoles a ustedes también, ¿saben que siempre estos videos terminan con las lecturas que ustedes hicieron estos meses? Entonces, en este video me comentan abajo qué leyeron en el mes para que lo pueda decir en el próximo video. Van a aparecer sus mensajes y los voy a estar leyendo para que no se lleven solo mis recomendaciones, sino que se lleven las de otros lectores. Y lo mismo, al final de este video que están viendo ahora, les voy a estar compartiendo las recomendaciones que me dejaron en el video pasado. Todo este entrecruce termina con que ustedes, con un papel y un lápiz, y yo con un papel y un lápiz, nos llevamos un montón de recomendaciones. Bueno, los voy a sacar un poquito de la angustia, porque bueno, ya venimos como bastantes cargaditos, y los voy a llevar a uno de los que ya, aunque leí solo 2 libros suyos, voy a decir que es de mis autores favoritos contemporáneos. Estoy hablando de Ricardo Elías, chileno él, y este libro de cuentos, antología, se llama Expediciones al núcleo de la zoología moderna. Lo editó la editorial Libros del Fuego, venezolana ella. Imagínense la felicidad que a mí me da tener en Argentina un libro venezolano de un autor chileno. Solo fiesta. Y leer a Ricardo Elías es una fiesta. Acá tenemos 9 cuentos. Ricardo escribe desde la clave del humor temas de nuestra vida cotidiana, y algunos temas de nuestra vida cotidiana son graciosos si los analizamos con una lupa encima. Y verlos escritos, como por ejemplo, no sé, un grupo de amigos cuando se juntan con un grupo de amigas y se reparten entre ellos quién le toca a cada una, y el que se queja porque lo dejaron para lo último y no pudo elegir, pero al final esas cositas que son de por sí bastante simpaticonas, digámosle, escritas acá, dice uno, ah, bueno, me río de mí misma. Me río de haber estado en ese lugar también, de haber tenido este tipo de comportamientos. Ricardo se ríe del sentido común. Ricardo nos invita a reírnos del llamado, mal llamado, sentido común. Eso que creemos que es obvio que nos pasa a todos y que pensamos todos, pero puestos acá son graciosos. Acá tenemos 9 cuentos donde pasa de todo. Primero, hay algunas escenas o algunos de los cuentos que presentan escenas que nos hacen pensar también desde el humor, siempre desde el humor, porque es muy irónico el libro, es por momentos hasta sátira. Por ejemplo, hay una sátira o varias sátiras de la ciencia, ¿no? Como por ejemplo el cuento que le da nombre al libro, Expediciones al núcleo de la zoología moderna, donde un grupo de científicos va a la selva a explorar y a estudiar cómo se comporta una tribu de monos, una especie de monos. Digo tribu porque bueno, hay algo de eso, casi spoileo. Como una especie de mono se comporta, y el reflejo entre la persona y el animal genera situaciones de humor, pero también nos hace pensar y un poquito nos da miedo parecernos a esta gente. También tenemos uno que les grabé en audiolibros porque leer, que se llama The Mythical Cool and Round, que es una banda que son rockeros y ellos quieren hacer rock, quieren tocar canciones de rock y el rock en inglés, pero trabajan en un chiringuito vendiendo sándwiches, y entonces un tipo se les acerca para ofrecerles que por favor toquen en su fiesta, y ellos, bueno, dale, pero tienen que tocar cumbia. No, pero nosotros, y por más que
ellos no quieran, por tocar, van a hacer lo que sea. Y esa situación que genera elementos y momentos graciosos, en verdad se puede volver bastante como nos terminamos riendo porque es una situación de opresión que sienten estas personas. Quieren hacer algo y el mundo va hacia el lado contrario. Ricardo lo escribe con delicadeza, pero siempre haciéndonos reír. Este libro lo leí camino a la Feria del Libro de Posadas, en Misiones, y me acuerdo esperando el avión para subirme al avión, 5 de la mañana en el aeropuerto, esos horarios como muy de toda la gente está o durmiendo o trasnochando, yo matada de risa, pero riéndome con lágrimas a punto de salir, tratando de contener un poco porque si no despertaba a mis vecinos de espera. Es muy gracioso. Y les recomiendo de Ricardo también el libro A la cárcel, que lo editó Alto Pogo, que es, ya les hablé muchas veces de ese libro, no voy a repetir, pero es muy bueno también. Así que Ricardo, Expediciones al núcleo de la zoología moderna, recomendado este mes. Voy a hablarles de Pequeños combatientes de Raquel Robles. Estoy este año, como un compromiso que asumí al principio y que voy a continuar, leyendo un libro sobre hacer memoria, sobre derechos humanos, sobre delitos de lesa humanidad, por mes. Siempre desde la literatura, intentando que sea desde la literatura de ficción o desde la no ficción, pero con condimentos literarios, porque eso siento también que nos puede acercar a las emociones, a las sensaciones, a las vivencias de otra manera. Y en este caso elegí Pequeños combatientes de Raquel Robles. Este libro, que es muy chiquitito, estéticamente y literalmente es bastante corto, no así en su lectura, porque hay momentos en que uno tiene que parar para asentar esto que está leyendo. Está protagonizado por una niña, que es la narradora, que nos cuenta que a sus papás les pasó lo peor. Y es que en medio de la dictadura cívico-militar argentina, sus papás son secuestrados y desaparecidos. Y al hermanito y a ella los dejan, en circunstancias que no quedan muy claras, con los tíos y una abuela. Ellos entonces no son secuestrados, no son desaparecidos, pero son conscientes de lo que les pasó a sus papás. No saben, porque de eso se trató la figura de los desaparecidos, si sus papás están vivos, están muertos. Ellos pretenden que estén vivos y los piensan en la cárcel, siendo como castigados seguramente, pero en la cárcel. Y estos nenes se llama Pequeños combatientes porque toman una postura que evidentemente la habían conversado en familia antes de que pasara lo peor, y es que son ellos también parte de la revolución. Entonces toman un rol activo en la infancia para que nadie sepa lo que les pasó a sus papás, para que no sean descubiertos como revolucionarios, como compañeros. Entonces ves desde tus ojos de adulto, porque lo estás leyendo como adulto, cómo esa nena se desvive porque su hermano disimule una tristeza, porque cuando se habla de ciertos temas no revelen su verdadera identidad o su verdadera ideología. Y es muy triste y por momentos también bastante desesperante la sensación de la infancia con información, porque esta nena sabe lo que pasa, pero al mismo tiempo ocupando su lugar de niños, que es el lugar más difícil en estos casos porque se hace con esos niños lo que los adultos pueden en ese momento. Los tíos deciden, las abuelas también, hacen lo mejor que pueden, pero no dejan de ser adultos tomando decisiones, no siempre con estos niños en el lugar de poder opinar al respecto. Es un libro precioso, es un libro difícil, y si me dejan, creo que es muy interesante para trabajar en el aula. La Ceci niña, una Ceci de 11, 12 años, lo hubiera leído con mucho interés. Tal vez con poca información sobre la época en la que el libro transcurre, pero con deseo de saber más, porque hubiera empatizado muy rápidamente con esta nena. Es decir, que en las distintas edades en las que lo leamos, entiendo yo, vamos a encontrar distintas formas de empatizar. Como adultos sentimos por ahí pena o deseos de haber estado ayudando a estos niños, y como niños podemos sentirnos empáticos con estos otros niños que están viviendo esto, y en un momento dicen, ¿por qué nos pasa todo lo malo a nosotros? Y es muy, muy angustiante, pero sucedió. Por eso siempre les digo, en esta instancia en la que estamos, el hacer memoria, el hablar de estos temas, permite que no vuelvan a pasar estas cosas. Y además,
también decir que quedan muchas personas desaparecidas en este país, que su familia no tiene información ni de dónde están sus cuerpos, ni de qué pasó con ellos. Y además hay muchos bebés que han sido secuestrados, así que siempre les voy a decir lo mismo. Si ustedes tienen dudas sobre su identidad, no duden en acercarse a abuelas de Plaza de Mayo, que ellas los van a acompañar en este camino que puede significar reconstruir la propia historia y también acomodar una pieza faltante en algunas familias de la Argentina. Muy recomendable para seguir pensando estos temas. Bueno, ahora sí llegó el momento del último libro. Esta novela de Gabriela Cabezón Cámara. Tengo dos cosas para decir primero. No se olviden de darle like al video, de suscribirse si es que les interesa lo que está haciendo, porque leer, de comentar, porque esos comentarios después van a aparecer en el video del próximo mes. Como así, cuando termine este video, van a aparecer los del mes pasado. Así que lo digo cortito, comenten sus lecturas, sus recomendaciones. Les digo qué me pasó con Las Niñas del Naranjel de Gabriela Cabezón Cámara. Un libro que viajó por Argentina, pues se lo presté a mi prima que vive en Córdoba, mi prima se lo prestó a una amiga que vive en Buenos Aires, la amiga de mi prima me lo devolvió a mí, así que es un libro que trianguló la Argentina como no lo hizo mi cuerpo, digamos. Es muy interesante también como el reflejo de las lecturas de otros, el dobladito en la punta que vino de tal lugar. A mí me encanta. Por suerte volvió, porque sé que hay muchos que prestan sus libros y se enojan porque no se los devuelven. Tienen razón, yo presto mis libros y cuando vuelven lo reconozco. Contexto. Gabriela Cabezón Cámara en Las Niñas del Naranjel hace, así como Federico Jamber en La creación de Eva, un ejercicio de literatura espectacular. Por favor, me saco todos los sombreros que puedo porque nos vamos a ir al siglo XVI. La monja, que en realidad la conocemos como Catalina de Erauso, que es una figura en la historia de la humanidad real, una chica que a los 15 años decide salirse del convento, vestirse con ropas de hombre y salir al mundo a lo que se hacía en el siglo XVI, ¿no? 1500, imagínense. Ella tenía la sangre de un soldado y después toma un rol masculino que va cambiando de nombre a lo largo de su vida porque va teniendo distintos problemas con la ley, con los compañeros del ejército, con distintos reinos, por decirlo de alguna manera, con sus capitanes de los que va siendo parte de sus ejércitos. Es como que, aparte, la figura real de Catalina de Erauso dicen que era ludópata, como asesina confesa. Ella escribe sus memorias. Todo esto que les estoy contando es una historia real. Yo la verdad que la conocía muy de costado. Y Catalina toma el nombre de Antonio en un momento y es en el contexto de Antonio que Gabriela Cabezón Cámara hace foco para inventarle una personalidad, un personaje que en primera persona por momentos y en tercera por otros nos va compartiendo la historia que ocurre en el noreste argentino, podríamos decir, la selva misionera, a donde Gabriela viajó también para ambientar su novela con contextos reales. Voy a ordenar un poco de nuevo la información. Antonio, conocido también como la monja alférez, porque le llegó a ser alférez, y además es muy curioso porque es la primera mujer que fue autorizada por el Papa a vestirse como un hombre. Ser un hombre es como que en ese momento no había lo que ahora hay como un contexto o una ideología, un papel a donde referirse. Era como, bueno, yo quiero hacer esto, le voy a pedir autorización a quien entiendo que es quien me tiene que dar autorización para vestirme como varón. Y esta historia real plasmada en el libro se plasma en tres momentos históricos. Por un lado, una carta que le escribe Antonio, otrora Catalina, a su tía, donde le cuenta en qué lugar está parado, por qué decidió llamarse como varón y le explica algunas de sus aventuras, que fue lo que le pasó en la vida a Catalina, con todas sus identidades masculinas. Y en esa carta, nosotros como lectores nos vamos enterando cuáles fueron sus aventuras y también por qué está en el lugar que está, como que esa pieza se va acomodando a lo largo del libro. Y también, por momentos, vamos a leer una tercera persona, un narrador que habla de la pintura en general, lo que le está pasando a Antonio, lo que le pasa al ejército de donde Antonio salió. Y en un momento estas narraciones, el pasado, este presente donde se escribe la carta y este presente de la tercera persona, confluyen para contarnos más sobre la actualidad de Antonio, que está en la selva con dos niñas guaraníes que
todo el tiempo le preguntan cosas que hacen que también avance la historia. Y le hablan en guaraní, hay palabras, hay diálogos que son en guaraní, y hay otros que son estas niñas hablando un castellano, un español mezclado con el guaraní para poder hacerse entender con Antonio. Hay mucho de realismo mágico, o decir realismo mágico es desobedecer la identidad de los pueblos originarios. Hay mucho mitológico también, justamente cuando están en la selva, pero también está toda la parte de la violencia, de lo sangriento, de la opresión hacia los pueblos americanos y cómo estos pueblos precolombinos se defendían sus tierras, se cuidaban de los españoles. ¿Cuántos de ellos también terminaron siendo parte de los ejércitos españoles para alzarse en contra de sus propios pueblos? Toda esta situación está súper detallada y también es una manera de marcar una posición. Nos pone como lectores en un lugar de mirar la película, ¿no? Y ahí decir, che, ¿qué pasó? Esto no estuvo tan bueno. O esto, bueno, se hizo lo que se pudo. O ¿qué pasó acá? Todo esto con palabras en euskera, en guaraní, en español y en un español del siglo XVI. Así que por eso les digo, la complejidad del libro implica que nos tengamos que atrever a leerlo. Es un libro para pasar mucho rato juntos, porque la verdad es que genera por momentos como dificultades para avanzar. Porque lo que me estás contando no solo es duro, sino que también me lo estás contando a la manera en que se escribía en ese momento. Por eso siento que la tercera persona ayuda mucho a disminuir estos momentos de cartas donde el lenguaje es bien propio del siglo XVI. Gabriela hizo un trabajo extraordinario para posicionarnos como lectores en 500 años atrás. Es excelente eso. Les comparto un fragmentito de cuando ella le escribe a su tía en el convento, el momento en el que descubre que se siente libre siendo varón. Dice: el cuello de lechuguilla, tía, había pedídoselo a mi padre en una de sus escasas visitas al convento, como un juego, tiempo antes, y él no había sabido rehusarse. Entonces no lo supimos ni él ni yo, pero esa lechuguilla hubo de ser toda mi herencia. 3 días me tardé en terminar las ropas que pedían mis piernas, que mis brazos exigían. Sentí una fuerza nueva apenas púseme el nuevo traje. Se me estiró el cuerpo entero, tía. Forjáronseme los músculos. Era libre. El mundo parecióme al alcance. Es lo primero que leo de ella, la primera novela, había leído relatos, alguna nota más de no ficción, pero esto es lo primero que leo suyo y sin dudas no va a ser lo último. De hecho, la llevo a Club de Lectores porque me parece que es una novela que da mucho que hablar. Como van a hablar ustedes en los comentarios y cómo van a ser leídos a continuación. Los dejo con ustedes mismos para que se lleven más recomendaciones. Hasta la próxima lectura. ¡Chao! William Moreno nos cuenta que hace unos días terminó de leer Punto de Cruz, de Jasmina Barrera. Qué linda Jasmina Barrera, una novela muy conmovedora sobre la amistad y sobre el bordado, como lo anticipa el título. Me conmovió muchísimo la historia, me hizo pensar en personas que fueron muy importantes en mi adolescencia. Qué buena recomendación, William, muchas gracias. Y saludos a Colombia, por supuesto. Claudia nos cuenta que el mejor libro que terminó en mayo fue Los Miserables de Víctor Hugo. Personajes inolvidables que te llegan al corazón. Un clásico de clásicos. ¿Sabes que todavía no lo leí? Acabo de terminar Cadáver Exquisito y me pareció brutalmente adictivo, imposible de dejar, dice Emiliano. También, para amenizar un poco mis lecturas, Los Días del Fuego de Liliana Bodoc. Y en cuanto a libros viejos, esos que encontramos en las mesas de saldos, atrévanse a probar El Jueves de las Ventanas de Isi Abrahami. Gracias, Emi, no lo conocía. Tiago Pardo dice que en mayo terminó 2 novelas que arrastraba hace un montón. Primero, La Campana de Cristal de Silvia Plath, dice que le costó, que no terminó siendo lo que esperaba, pero igual le gustó. Y Nuestra Parte de Noche de Mariana Enríquez, un poco lo mismo que con el de Silvia, tiene altibajos, pero igual está bueno. También leí Ejércitos de la Oscuridad de Silvina Ocampo, un rejunte de ideas. Solo tengo que decir, me encanta cómo piensa. No lo conocía ese libro, ¿eh? Pilar dice: hola Ceci, de mis lecturas de mayo paso a recomendar 2 librazos argentinos. Los Incidentes, de Agustín de Luca, lo tengo ahí pendiente, un policial a 2 voces muy entretenido y de calidad. Y por otro lado, Catedrales, que es a mi entender el mejor libro de Claudia Piñeiro. Me voló la cabeza la construcción de voces narrativas. No leí todavía Catedrales. Gracias, Pilar. Javiera dice que estos últimos meses no leyó tanto como le gustaría, pero que hay 2 libros que disfrutó muchísimo. Fueron más de lo que esperaba. El Despertar, de Kay Chopin, y Una nube viene, de Manuel Álvarez. Gracias, Javi. Y por último, La Rueda Libros. Lola dice: lo que estoy leyendo ahora es El psicoanalista de John Katzenbach, una novela de
género thriller, últimamente me encanta ese estilo. Habla sobre un psicoanalista al que le llega una carta diciéndole que se tiene que desvivir y a partir de ahí empiezan a pasarle cosas que van dañando su reputación y lo acorralan. Ya que están por acá, pueden seguirla a Lola en la Rueda de Libros, que está haciendo reseñas, recomendaciones y mucho más. Ahora sí, déjenme su comentario, así los leo el próximo mes. ¡Chao!